cáncer de próstata, como todos saben, bueno, no deja de ser un tumor maligno, en este caso de la glándula prostática. Es uno de los tumores más frecuentes en el hombre, incluso más frecuente que el cáncer de pulmón y el cáncer de colon rectal. Aproximadamente la edad en donde se da este tumor es entre los 70 y 75 años, es la edad etaria más comúnmente afectada, y a medida que va aumentando la edad, obviamente va aumentando la frecuencia. Por ejemplo, un paciente de 85 años tiene un porcentaje de un 75% de tener un cáncer de próstata, con la diferencia que este paciente de 85 años, seguramente el cáncer de próstata será insignificante, será sin síntomas y no le causará ningún riesgo a su vida. ¿Y la patología o el cáncer de próstata en sí, exactamente en qué consiste? El cáncer de próstata es cuando la próstata, o sea, las glándulas prostáticas, a través de un trastorno genético se vuelven malignas y generan un aumento del PSA, que se llama, que es el test que nosotros utilizamos para diagnosticarlo, y genera obstrucción urinaria y puede dar metástasis, que es lo que comúnmente la gente le llama la famosa ramificación, en donde el lugar más común donde se ramifica o da metástasis es a nivel óseo y a nivel de los ganglios retroperitoneales. Doctor, decís que es muy común. ¿Qué tan común? Y depende de la edad, obviamente. A mayor edad, más frecuente; a menor edad, menos frecuente. De tal forma también va la malignidad, ¿no? Un paciente que es diagnosticado en una edad temprana, seguramente ese paciente va a tener alguna complicación del cáncer de próstata, no así el paciente de mayor edad. ¿Hay síntomas que hagan prever un futuro cáncer de próstata? En realidad, cuando el paciente ya tiene síntomas prostáticos, estamos hablando de que es un paciente que ya seguramente se ha avanzado y ya no es una enfermedad local, sino que es una enfermedad localmente avanzada que se llama o sistémica. Por tal motivo, nosotros realizamos el famoso screening o detección precoz del cáncer de próstata, en donde lo hacemos, por lo general, después de los 50 años. Es un paciente que viene totalmente asintomático, o sea, no tiene ningún síntoma y solamente viene a controlarse. Uno cuando un paciente concurre le pregunta: ¿usted viene porque le pasa algo o viene a controlarse? La mayoría de esos pacientes vienen a controlarse en realidad. Ellos orinan normal, no tienen ninguna dificultad y simplemente vienen a hacerse las pruebas de detección. Ese sería el control preventivo, digamos. Ese sería el control preventivo, que a nosotros le llamamos screening de PSA, porque estamos como buscándolo en realidad. ¿Por qué lo buscamos? Para detectarlo en forma precoz y hacer un tratamiento en forma precoz y no dejar que esto avance. Estos tratamientos en forma precoz han llegado a que hoy, en el año 2021, haya disminuido la tasa de mortalidad solamente a un 4%. O sea, quiere decir que de cada 100 pacientes, solamente morirán 4 pacientes por cáncer de próstata. Se van a morir de otras causas, pero no específicamente de este cáncer de próstata. Esto tiene que ver con la detección precoz, con el tratamiento efectivo que se le haga y con el estricto control de sus síntomas posteriores, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de que ya haya síntomas, ¿cuáles son? Y aquellos síntomas seguramente debe ser por una hiperplasia prostática benigna. O sea, esa es la otra enfermedad de la próstata. Porque el cáncer de próstata es un tumor que se forma en la periferia de la próstata, por ende no da síntomas, simplemente da aumento del antígeno prostático, o también se lo puede detectar en un porcentaje mucho menor a través del tacto rectal. Pero si un paciente tiene síntomas, lo más probable es que sea por una hiperplasia prostática benigna, que es el tumor benigno de próstata y que se da en el centro de la glándula. Al darse en el centro de la glándula, los síntomas son siempre urinarios, son síntomas urinarios. Por ejemplo, se diferencian en dos tramos, digamos, de la micción. En los síntomas de vaciado, que se llaman, que es cuando el hombre orina, puede tener una disminución de la fuerza, se llama disuria de esfuerzo, un retardo, orinar en 2 tiempos, o sea, que el paciente orina, se corta y vuelve a orinar, o el famoso goteo postmiccional. Y los otros síntomas son los síntomas de llenado, que se llaman, en donde el paciente tiene urgencia miccional, de lo bien que está, le dan ganas de orinar y tiene que salir corriendo al baño. Incluso a veces esa urgencia genera incontinencia, que son los pacientes que se hacen pis realmente cuando tienen las ganas esas imperiosas de orinar. Y otro síntoma también importante es la nocturia, que es levantarse de noche a orinar, obviamente, ¿sí?
Si esto avanza, esto va avanzando y llega a que el paciente se pueda obstruir por esto, y son los pacientes que están con sonda, y vas a ver que hay algunos viejitos que están con sonda, y es porque ha pasado todo esto. O sea, empezaron con síntomas leves, pasaron a moderados, y bueno, el grave sería la retención aguda completa de orina, pero como te decía recién, es más común en la enfermedad benigna, que es la hiperplasia prostática benigna, que en el cáncer de próstata en sí. Cuando el cáncer de próstata genera retención de orina, ya estamos hablando de un paciente que ya está muy avanzado y con pocas chances de salvataje, digamos, sino que llegaría a un tratamiento de forma paliativa. Como lo decías, tener algunos de los síntomas no quiere decir exactamente que estamos hablando de un cáncer de próstata. No, tener los síntomas no necesariamente quiere decir cáncer de próstata, simplemente que uno, le presta más atención, y ahí es donde empieza a hacer las pruebas que se realizan, ¿sí? En este caso, un paciente que viene a la consulta, lo primero que se le hace la anamnesis, que es lo que te acabo de decir, son las preguntas típicas que hacemos nosotros, incluso hay un score de prostatismo, en donde hay grados, ¿sí? Que son leve, moderado y grave, y de acuerdo a eso le hacemos un pedido de una ecografía en donde abarcamos todos los órganos urinarios, que son los riñones, la vejiga y la próstata, y utilizamos también un laboratorio general en donde pedimos glucemia, porque a veces un paciente puede orinar mucho porque tiene una diabetes, entonces ahí diagnosticamos la diabetes. Y después pedimos la función del riñón con una urea y una creatinina, finalizando con un análisis de orina completa para evaluar si hay alguna infección o si hay sangrado en la orina. Recordemos que algunas de estas patologías, lo primero que también dan es un microsangrado en la orina, que eso el paciente no lo nota, no lo ve, pero está dentro del laboratorio. Y la única arma que nosotros tenemos para detectar precozmente el cáncer de próstata se llama PSA o AP, en Argentina se llama AP, que es el antígeno prostático específico, que en realidad es una proteína, es un marcador que se utiliza. No es tan específico, pero es lo único que tenemos nosotros para llegar a un diagnóstico precoz de este cáncer de próstata. Más allá del examen físico, donde hacemos el tacto rectal y observamos los genitales, obviamente. Con respecto al antígeno prostático específico, es una muestra de sangre común y corriente que se envía al laboratorio. El resultado está en 3 días y puede dar un valor de 0 a 10 o más de 10. Lo normal es hasta 4, o sea que un paciente que tenga un PSA menor a 4 habitualmente se controla una vez por año, y un paciente que tiene de 4 a 10, ya hay que hacer otras pruebas que es una prueba que se llama, que es, aparte del antígeno prostático, se pide el libre y se hace una relación. Siempre y cuando esto se le explica muy bien al paciente, se lo informa, se le hace el consentimiento informado, se le explica que la forma más común de detectar precozmente esto es que el paciente concurra a la consulta en forma responsable, sí, en una forma responsable. Nosotros hacemos prevención cada 6 meses, cada 4 meses, cada 3 meses, cada 1 año. O sea, nosotros con el paciente vamos pautando el tiempo de cuándo realizarse estas pruebas. ¿Y a partir de qué edad son recomendables? Y ahí nosotros tenemos 2 tipos de pacientes. Tenemos el paciente que tiene un familiar directo con cáncer de próstata. Recordemos que el cáncer de próstata tiene un porcentaje, aparentemente un 10%, de alteración genética, o sea que es heredofamiliar, o sea, uno de cada 10 puede tener descendencia en cáncer de próstata. A esos pacientes que tienen un familiar directo le pedimos el antígeno prostático, o el primero, para empezar a planificar, como te decía recién. Después uno planifica con cada paciente el espacio entre que se hace un antígeno y otro, aproximadamente después de los 40 años. Y si no, el habitual es después de los 50-55 años. Ahí tenemos un primer PSA, y a partir de ese primer PSA se empiezan a pautar los próximos controles. ¿Hay forma de prevenirlo? Nosotros los médicos no evitamos las enfermedades. ¿Sí? Eso es importante que lo sepamos. Nosotros no podemos evitar un cáncer de próstata, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es detectarlo en forma precoz y damos ciertas prevenciones, por ejemplo, mucho ácido cítrico, la manzana verde, el tomate, el aceite de oliva, una dieta sana, caminar 30 minutos diarios, que no solamente te sirven para el cáncer de próstata, sino que en realidad es una dieta para
para cuidar el cuerpo, por decirlo así, y evitar otros tipos de tumores. Pero bueno, hay gente, por ejemplo, que cumple la dieta al 100% y lo mismo hacen un cáncer de próstata, y hay gente que hay pacientes que nunca se cuidaron y no hacen ningún cáncer de próstata. O sea que está bueno prevenirlo, pero tampoco quiere decir que la prevención no genere que en el futuro un paciente tenga un tumor de próstata, ¿no es cierto? Una vez detectado, doctor, ¿cómo se trata? Bueno, por eso nosotros una vez detectado hacemos el antígeno prostático que te decía. Si es elevado, lo repetimos a los 30 días o hacemos un tratamiento médico con algún alfa bloqueante que se llama, que es un descongestivo prostático, y repetimos el antígeno. Si el antígeno sigue siendo elevado, se pide una biopsia y esa biopsia se hace vía ecográfica. El paciente va a un ecografista con un pedido nuestro en donde le solicitamos que el ecografista le saque pedacitos de próstata a través de una biopsia. Eso se hace transrectal y lo mandamos al patólogo. El patólogo nos define si es un cáncer de próstata o no. Una vez que nosotros definimos que es un adenocarcinoma de próstata, que es el cáncer más común, ahí lo que tenemos que decirle al paciente es que hay que diferenciar entre un tumor que está únicamente en la próstata, o sea, únicamente localizado en la próstata, o sea, sería un tumor prostático, o si este tumor ha dado metástasis, o sea, se ha ramificado a otros sitios del cuerpo, por ejemplo, como te decía al principio de la nota, que son los huesos de la pelvis y los ganglios retroperitoneales. A partir de allí, uno después plantea qué tipo de tratamiento se utiliza. Anteriormente las biopsias se hacían en forma al azar, en forma randomizada. El paciente iba al ecografista, el ecografista le hacía las biopsias, pero podríamos decir en forma no visible, ¿sí? A partir de este tiempo, de estos últimos años, hemos sumado un nuevo método de diagnóstico que se llama resonancia magnética paramétrica, multiparamétrica de la próstata, en donde esta resonancia delimita los nódulos y nosotros le mandamos esas imágenes al ecografista para que únicamente realice la biopsia en dicho nódulo. Obviamente es mucho más específico y más sensible. A partir de allí, el paciente nos trae el resultado de la anatomía patológica que se llaman, que son los chips, esto que nosotros enviamos a hacer el estudio anatomopatológico, y se define el cáncer de próstata. O sea, con eso diagnosticamos en forma fehaciente el cáncer de próstata. Una vez que está diagnosticado, lo que tenemos que hacer se llama estadificar. ¿Qué quiere decir estadificar? Estadificar quiere decir que tenemos que saber si el cáncer de próstata, que ya está diagnosticado por la biopsia, es únicamente en la próstata o si este tumor, este cáncer, ha salido de la próstata y ha enviado metástasis a otros sitios del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, los huesos de la pelvis y los ganglios retroperitoneales. Esos son los dos sitios más comúnmente que pueden dar metástasis, y ahí ya tenemos un tumor localmente avanzado o un avanzado. ¿Cómo hacemos estas estadificaciones? Con dos métodos diagnósticos. Hasta ahora no podemos tratar al paciente porque no tenemos a dónde está el tumor, si está únicamente en la próstata o si se ha ramificado. Por tal motivo le pedimos una tomografía de abdomen y pelvis con contraste. Eso nos va a definir los ganglios retroperitoneales, nos va a decir si los ganglios son positivos o son negativos. Y el otro método diagnóstico que se utiliza para los huesos se llama centellograma óseo o scan óseo, que también es otro tipo de estudio que nos va a traer el informe del paciente para definir si el tumor también está en los huesos o no. A partir de allí se separa el tumor. Se dice si es un tumor localmente avanzado o un avanzado. Y de acuerdo a eso tienen distintas formas de tratamiento, ¿no? ¿Alguna recomendación, doctor, para dar? La recomendación es que, bueno, que los hombres se acerquen al consultorio. No es para nada. Anteriormente uno tenía cierto temor, cierta dificultad de venir al urólogo. Uno pensaba que le iba a pasar mal, y en realidad se trata de charlar un poco con el paciente, explicarle, sobre todo explicarle. Hoy los médicos nos dedicamos mucho a explicar lo que tiene el paciente y no a dar tantas órdenes, sino que uno le explica y le dice lo que le correspondería más eficientemente y menos eficientemente. Y después el que decide es el paciente. Así que yo a los hombres los invito a mi consultorio, que vengan, charlemos un poco, los guío en su prevención de próstata y hablaremos de los tratamientos en otra oportunidad, porque también es una cosa muy larga para hablar.